Hola, mi nombre es María Jacqueline Cruz Ramírez y el día de hoy les hablaré sobre el tema de paideia. Bueno, en primer punto hay que definir qué es paideia. Es el concepto que trata del desarrollo del hombre en su máxima expresión por medio de la educación. Es el ideal del hombre griego, pero formado, educado desde su maduración, crecimiento, que sirve para señalar a la cultura intelectual. Para los grupos griegos significa educación, designado con ello la plena y rigurosa formación intelectual, espiritual y atlética del hombre. Es decir, la paideia es el más alto ideal educativo de los griegos, ya que no solo ayuda en su crianza física, enseñanza del honor y el respeto, cualidades morales y éticas, amonestaciones educadoras y guía espiritual, sino que también la paideia es una síntesis de ideas pedagógicas que se originan en Grecia, que es su cuna de nacimiento de la pedagogía. El pedagogo en Grecia era el esclavo o liberto, que llevaba al niño a la palestra, gimnasio o escuela. Liberto, que significa el esclavo que había conseguido la libertad, y palestra es el espacio donde se le enseña a luchar y se realizan combates. Algunos autores ideales de la pedagogía fueron como Homero, que él se fija como la tarea de la imitación o mimes de los dioses y héroes, como la Ilíada y la Odisea, que la paideia como formación del hombre. En la Ilíada y Odisea se construyen en las fuentes literarias que narran el acontecer pedagógico de los griegos, donde aprendieron a leer, abordar la sabiduría de su cultura y moderar su carácter, rasgo característico de la época helenística. Otro autor es Hesíodo. Él propone el valor moral de la educación espiritual en la valoración del trabajo como ideal y como práctica ordenada y metódica donde el ser humano se realiza día a día. Como siguiente es Sócrates, que él tenía como talento hacer difícil el arte de hacernos mejores o de manera que tuviéramos la valentía de enfrentarnos a las preguntas más osadas, más que podría ser más difíciles para la reflexión y comprensión sobre nosotros, así como comprender el entorno. El otro autor es Platón. Él expone, como buscar el arete por medio de por los llamados de las virtudes, que son sobre los 4 virtudes cardinales, que son el valor y valentía, templanza, justicia y prudencia. Prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades. En realidad aquí Platón habla de 3 virtudes básicas que caracterizan al hombre, justo la prudencia, el valor y la templanza, que cuando trabajan en conjunto generan la justicia, que es lo que Platón sostiene, es lo que deberíamos identificar, lograr y convertirnos, que puede lograr a convertirnos en personas más justas. Otro autor fue Aristóteles. Él propone 4 virtudes del ser humano, que es el físico, estético y moral, y el intelectual, Aquí en la antigua Grecia se configuró la búsqueda de la armonía entre la educación física, la educación intelectual y la educación moral. Es el punto del equilibrio de la paideia griega, donde reside un ideal de profesión del ser humano, donde se encuentra la razón tras el conocimiento. Por último autor tenemos a Arete. Él decía que la paideia era un plan de estudio que trabajaba con los preceptos culturales tratando de elevar el sentido común e intuitivo de cada individuo, donde el eje central de esta institución era el arete. Este vocablo no tiene un significado tan directo al castellano, sino que debería ser un pilar sólido en todas las culturas occidentales. Aquí nos habla ella sobre la virtud, fuerzas y virilidad. Él designa una excelencia del ser humano, así como la perfección en la persona, dominando como maestría el talento encontrado en sí mismo. El arete es una excelencia de un individuo, de cómo ésta se desarrolla, piensa, habla y obra con éxito, comprende la formación cultural y moral.
el aprender a manejar en comunidad y a desarrollarse de una manera productiva, así como en el respeto a las demás personas y la generosidad del espíritu y bondad. Y bien, hasta aquí se terminan los autores que aportaron sobre la paideia. Bueno, aquí el ideal educativo griego de la antigüedad se configuró sobre las bases de una búsqueda de la armonía entre educación física, educación intelectual, educación moral y la justicia, que posteriormente les explicaré cada uno. En la educación física más es el cultivar el cuerpo mediante la práctica deportiva de los ejercicios físicos para la formación y el aprendizaje de un oficio, de manera que los conocimientos y virtudes aprendidos tengan una aplicación útil para la posterior vida adulta y del joven. El segundo sería la educación intelectual, que es en efecto de arete espiritual, supone y comprende la formación cultural y moral. Es la suma al esfuerzo pedagógico de la música, la poesía, la lengua, el saber hablar y debatir, o sea, la retórica de aprender a manejar en la vida, aprender a vivir en comunidad. La tercera es educación moral. En esta es la integridad humanista del enfoque educativo griego, la formación moral centrada en ciertas virtudes como la piedad, asimismo el respeto a las demás personas, la nobleza del espíritu y el orgullo de sí mismo y la bondad. Y por último tenemos a la justicia, que la justicia es un derecho como ley que nos construye a la comunidad de los ciudadanos. Bueno, eso sería todo y en conclusión podremos decir que la paideia griega, esta busca la perfección del ser humano a partir del conocimiento de los valores éticos, la gimnasia del cuerpo y la respuesta a las tareas prácticas de la existencia cotidiana. Bueno, eso sería todo del tema. Muchas gracias.